Buenas tardes, estudiantes. Continuamos hoy con el tema de funciones y para esto vamos a hacer uso de una de las fórmulas que vimos en uno de los videos anteriores. Les estoy hablando específicamente de la división y el problema que nos originó el día ese. Les recuerdo, ese día habíamos programado en la calculadora una división entre dos números. En este caso vamos a hacerla entre este y este. Y lo que pasaba cuando el segundo número, es decir, el divisor, cuando este se hace cero. Recuerden que este error aparece por eso. Si nosotros ubicamos aquí cualquier número y aquí ubicamos cualquier número también diferente de cero, la división se nos hace. Pero si ponemos cualquier número acá, ponemos aquí un número de cero, automáticamente nos aparece el error. ¿Y esto se debe a qué? A que como estamos dividiendo entre 6, es decir, entre este valor, recuerden que matemáticamente la división no está definida, la división por 0. ¿Sería posible entonces que Excel nos brindara alguna forma de evitar que nos aparezca este error? Y la respuesta es sí. Para eso hacemos uso de una función que se llama precisamente de esa forma, se llama la función sí. Y la función sí se los explico con una estructura cómo funciona. Como toda función, empieza por el signo igual, luego viene el nombre de la función y dentro de paréntesis los parámetros. En este caso, pues de la función sí, tiene 3 parámetros. La primera es una prueba lógica, ahorita les explico qué es eso. Luego el segundo parámetro es lo que va a suceder en esta celda donde se programe la fórmula de acuerdo a si esta prueba resulta verdadera. Y el tercer parámetro sería lo que va a suceder en la celda donde se escriba la fórmula en caso tal de que la prueba lógica sea falsa. La prueba lógica simplemente es el resultado de una comparación que se hace entre dos valores y de ese resultado se obtiene un valor de verdad, es decir, se obtiene un verdadero o un falso. Los operadores de este tipo, ya ustedes lo conocen, son los siguientes: el menor que, menor o igual que, mayor o igual que, igual y diferente. Quizás ustedes conozcan estos operadores con otros símbolos, sobre todo el del diferente, el del mayor igual o el del menor igual. En cuanto a computadora, a informática, se escriben tal como lo ven ustedes acá. Y aquí les tengo entonces unos ejemplos de cómo se hacen esas operaciones. Por ejemplo, yo digo 3 es menor o igual que 10 y eso es verdadero. 6 mayor que 2, verdadero. 8 igual que 1, eso es falso. Entonces, como se dan cuenta, la prueba lógica siempre al final me dice si la comparación que hago con cualquiera de estos operadores es verdadera o es falsa. Haciendo uso de esto entonces en el sí, una vez se hace la prueba lógica o la hace Excel, se tienen entonces las dos opciones: qué hacer en caso de que la prueba resulte verdadera o qué hacer en caso de que la prueba resulte falsa. Volviendo entonces a nuestro ejercicio, aquí lo que tendríamos que hacer en esta celda sería programar entonces la función sí para que me haga la división si este valor es diferente de 0 o me mande un mensaje en caso de que sea 0. Entonces yo no hago la división aquí directamente, sino que programo la fórmula, o la función, perdón, igual sí. ¿Cuál sería la prueba? Si este valor es igual a 0. Y enseguida el primer parámetro, que como nos lo dice acá la ayuda, es qué vamos a hacer en caso de que esa comparación o prueba lógica resulte verdadera. Entonces, si es 6 es igual a 0, que es esto que está aquí, recuerden que por 0 no se puede dividir, entonces aquí vamos a poner algo que nos diga error, como sucede en las calculadoras. Como se trata de un texto, Excel exige que cuando se trate de un texto, eso vaya dentro de comillas. Y cerramos la comilla. Luego ponemos el punto y coma y vamos a proceder a hacer la operación que resulte cuando la prueba lógica sea falsa, es decir, cuando es 6 no sea 0. Recuerden que si es 6 no es 0, se puede hacer la división, porque únicamente cuando es 0 es que tenemos el problema. Entonces, en este caso, si la prueba resulta falsa, simplemente hacemos la división de 6 entre 6 y ahí finaliza nuestra fórmula. Entonces,
Entonces, ¿cómo interpretamos nosotros esta fórmula? La interpretamos de la siguiente manera. Si E6 es 0, es decir, este valor que se escribe acá, si E6 es 0, que en el caso de la división es la que no nos presenta problema, entonces en esta celda donde estamos programando el sí debe aparecer la palabra error. Si no es 0, es decir, si esta comparación es falsa, se hace la división, porque con cualquier valor diferente a 0 se puede hacer la división. Entonces fíjense que ahí al ser E6 0 nos dice error, pero si lo cambiamos por cualquier valor nos hace la operación. El primer valor no nos interesa porque recuerden que el primer valor en la división es el divisor y el divisor no nos pone ningún problema al hacer la división, entonces podemos poner cualquier número. Y la restricción la tenemos es en el caso del dividendo, que es este número que está acá. Por eso la fórmula la programamos considerando que aquí en algún momento se escriba 0 para que acá nos diga error. Este tipo de función también le vamos a dar aplicación en un caso quizás un poco más conocido por ustedes. Acá les tengo en esta otra hoja entonces una pequeña lista. Supongamos que estas son las notas de un grupo de estudiantes que se la han tomado a lo largo del periodo. Queremos calcular la definitiva y de acuerdo al valor de la definitiva, aquí donde dice estado, entonces que diga si la persona ganó o perdió la materia. Entonces vamos a hacer aquí varias cosas. La primera es pues calcular el promedio de las notas, que lo hacemos a través del uso de la función promedio, de la que ya habíamos hablado. Igual, promedio. Fíjense que siempre las funciones empiezan por el signo igual, seguido entonces del nombre de la función. Abrimos paréntesis y luego los valores con los que se van a calcular los promedios. Y cerramos y ya nos calcula entonces el valor de la primera persona. Ahora, para hacer los promedios de las demás personas, voy a cometer aquí un error intencional para explicarles cómo se resuelve. Recuerden que en el video anterior habíamos visto que cuando tenemos el mismo caso de repetir la fórmula en las celdas, simplemente la hago en la primera, me ubico en la esquina inferior derecha, hago clic y arrastro, y aquí cometí el error. Cuando hice clic sostenido y arrastré, no solamente copié la fórmula, sino que copié el formato de esta celda. Por eso aquí se perdió el color que tenía esta celda, esta y esta, y tomó ese color. Incluso en esta última hasta perdió el formato de la línea gruesa acá abajo. ¿Cómo resolvemos eso? Bueno, aquí hay que hacer otro procedimiento, pero tampoco tenemos que escribir, afortunadamente. Aquí lo que cambia es que no vamos a hacer arrastre, pero sí vamos a copiar. Entonces el procedimiento consiste, como lo hice en la primera parte, escribir la fórmula. Una vez escrita la fórmula, copio con la combinación de teclas Control C o con clic contrario y en el menú que me aparezca escojo la opción copiar, cualquiera de las dos. Y luego selecciono el resto de celdas donde quiero pegar la fórmula, pero no le digo pegar, sino que le digo pegado especial. Y en pegado especial, fíjense que por eso ahorita me pegó hasta los colores, porque por defecto dice todo. Aquí lo voy a cambiar y le digo que solamente me pegue la fórmula. De esa manera las celdas siguen conservando el resto del formato que tenían. Bien, ahora lo que procedemos a hacer entonces es a programar la función sí, para que cuando estén las notas estas me diga si la persona ganó o perdió. Igual que siempre les he explicado, empecemos por el signo, luego el nombre de la función, luego en la prueba lógica, que en este caso sería comparar esta celda, que es donde está la definitiva, con el valor de la nota que me dice si una persona gana o pierde. Recuerden que nosotros ese valor que nos dice si gana o pierde es el valor de 6.5, es decir, de 6.5 hacia abajo pierde, de 6.5 hacia arriba gana. Entonces yo aquí lo que haría sería una comparación entre el promedio de la persona preguntando si ese promedio es mayor o igual que 65. Entonces, si esto es verdadero, es decir, si lo que está aquí en H8 es mayor que 65, la persona ganó. Por lo tanto, como lo que viene ahora según la ayuda que nos muestra aquí Excel, es lo que se va a hacer en caso de que resulte verdadera la comparación, entonces aquí tengo que poner que la persona ganó.
cierro las comillas, pongo el punto y coma, para poner entonces lo que se va a hacer en esta celda en caso de que esa comparación resulte falsa. En el caso que resulte falsa, es decir, si H8 no es mayor o igual que 65, es decir, que es menor, significa que esa persona perdió. Entonces eso es lo que debo poner ahí. Cierro las comillas y de una vez cierro la fórmula con mi paréntesis. Y aquí me dice entonces efectivamente que esta persona perdió. ¿Por qué dice perdió? Porque se está haciendo una comparación. H8, que es 53, es mayor o igual que 65. Falso. Entonces fíjense que el valor falso es el que se escribe en el tercer parámetro, que sería este. Y por eso me dice perdió. Igual que en el caso anterior que les expliqué con el promedio, aquí no necesito volver a copiar toda la fórmula, sino simplemente control C, selecciono el resto de las fórmulas, me voy a pegado especial y le digo que me pegue solamente la fórmula para dejar intacto los demás formatos y no suceda lo que me pasó ahorita. Entonces comparen y miren que dependiendo de la nota que tiene cada uno de los estudiantes dirá si ganó o perdió. Recuerden que esto es una fórmula y que como toda fórmula, ella siempre está pendiente si hay un cambio para volverse a recalcular. Entonces tomemos aquí, por ejemplo, el primer estudiante que tiene la nota perdida y hagamos que gane la materia. Subamos esta nota para que el promedio quede por arriba de 65. Y fíjense que como tanto aquí como aquí hay fórmulas que tienen que ver con estas celdas, al cambiar un valor, automáticamente se me actualiza la fórmula, pero el estado también debe cambiar porque en este caso la persona ganó. Si hacemos el caso inverso, si cogemos a una persona que perdió, perdón, que ganó y la ponemos a perder, por ejemplo a esta, que en este caso dice ganó y cambiamos unas notas, fíjense que entonces esta persona que tenía un promedio de 8 algo, ahora tiene un promedio de 60 y naturalmente que aquí dice perdió. Bien, entonces espero que practiquen esto, que me hagan las preguntas pertinentes en caso de que tengan alguna duda o tengan algún inconveniente y más adelante entonces les estaré asignando su actividad. Que pasen buena tarde.